Bienvenidos a Más Voz Podcast. Un podcast creado para hablar sobre temas de derechos humanos, la sociedad de hoy, temas de género y mucho más. Conducido por Gabriela Contreras y Daniela Huerta. Cada jueves a través de Spotify, Apple Music y YouTube. Más Voz Podcast, donde tu voz es escuchada. Pues bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a Más Voz, donde tu voz es escuchada. Yo soy Gabriela Contreras. Y yo soy Daniela Huerta. Y en esta ocasión tenemos a una invitada de lujo con quien podremos platicar un poquito, convivir y conocer más a fondo para hacerle unas preguntas con relación a estos temas que tanto nos interesa tratar acá en Más Voz. Pero vámonos con calma. Antes de comenzar la plática de hoy, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, donde van a poder encontrar mucho más contenido. Además de que podemos mantenernos en contacto y nos pueden hacer llegar sus preguntas, sugerencias y sobre todo comentarnos qué les gustaría que platicáramos o a quién les gustaría que invitáramos en otros programas. En Instagram y Twitter nos pueden encontrar como Más Voz Podcast y en Facebook como Más Voz. Pero bueno, Gaby, cuéntanos, ¿a quién tenemos de invitada? Pues ya tenía rato siguiéndole la pista por muchos lugares y estábamos que nos vamos a ver y luego que no se puede y ahorita pues ya sabes, ¿no? Como con toda esta situación, pero bueno, la tenemos por acá y ella es Mitzi Cuadra Urbina, quien es psicóloga, es abogada, activista también por los derechos humanos y yo la conocí porque es la coordinadora de prevención en Antus, una asociación civil, es una organización sin fines de lucro orientada a la prevención, asistencia y apoyo a víctimas de trata. Entonces, pues va a estar buenísimo el día de hoy. Mitzi, muchas gracias por acompañarnos, por estar acá y por brindarnos un poquito de tu tiempo, que sabemos que andas corriendo de aquí para allá. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que estos espacios son súper necesarios para poder hacer llegar el mensaje correcto a la diversidad popular, ¿no? A todas las personas que nos puedan escuchar, y el tema es que obviamente sea funcional y útil para estas personas que nos están escuchando. Pues nos encantaría como ir ya como más entrando a todo lo que tú haces. Como ya mencionaba yo, ¿no? Yo conozco muy bien tu quehacer, que es el prevenir, ¿no? Una situación muy, muy difícil que se vive, pues no solamente en México, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero. ¿Cómo comienza tu historia en relación a todos estos temas que acongojan a gran parte de la población y que sobre todo es tan invisibilizado y es muy difícil que se abra a la conversación estos temas? ¿Cómo comienza tu historia con los temas de trata, en estos temas de defensa a las personas y a las víctimas que lo viven? Híjole, mira, te voy a hablar como en dos panoramas, ¿no? Uno, obviamente, en primera persona, que es qué es lo que he hecho y qué es lo que he realizado y cómo va esto de mi storytelling. Pero creo que también es bien importante que ubiquen, por ejemplo, la narrativa de historia de Antus y lo que hace como organización, porque aparte de ser no solo un discurso poderoso, sino como tener información que pueda ayudar a muchísimas más personas, creo que es una forma de honrar a todas las organizaciones que trabajan incansablemente, no solo por los derechos humanos, sino también en actividad de política pública sostenible, en acciones afirmativas, combate de la violencia de género, ¿no? Entonces, bueno, empezando con la primera persona, llevo un montón de tiempo trabajando en materia de género, específicamente en atención a mujeres víctimas de violencia. Soy psicóloga y mi proyecto justo fue visibilizar las violencias estructurales que vivían las mujeres lesbianas. Posteriormente me fui involucrando más en todo lo que es la psicología social, la psicología comunitaria, trabajando con grupos en situación de vulnerabilidad. Y bueno, me di cuenta que el tema de derechos humanos sigue siendo una de las partes principales de las áreas de oportunidad en nuestro país. Así fue como ingresé a la licenciatura en Derecho. La verdad es que yo siempre dije que me iba a dedicar únicamente a la parte de derechos humanos, que jamás en la vida iba a litigar, que jamás en la vida iba a estar involucrada con cuestiones penales, pero lo cierto es que la vida me ha ido llevando hacia estos lugares, ¿no? Y conforme uno va avanzando, la verdad es que también te vas dando cuenta de que las áreas de oportunidad no tienen que ver únicamente con los modelos o con las líneas de acción o con la política pública o con las leyes o con los sistemas. Es una cuestión súper profunda y tiene que ver también con cómo nos configuramos como personas. Este tema del ideal o del inconsciente colectivo, ¿no? La parte
de nuestros pensamientos, de cómo los traducimos en acciones, de cómo entretejemos redes y de cómo se dan las relaciones interpersonales, bueno, pues va a determinar muchísimo la dinámica social. Y la dinámica social, a su vez, pues los resultados que se tienen en cuestiones de política criminal o de acciones antisociales también, ¿no? O sea, cuando decimos o nos preguntamos cómo es posible que los delitos persistan durante tanto tiempo, y no solo que persistan, sino que aumenten, no solo en medida cuantitativa del número de delitos, sino también en cuestiones cualitativas en el espectro de la violencia, bueno, pues tenemos que entender cómo se van entretejiendo los hilos de las relaciones interpersonales y de las construcciones y configuraciones sociales, ¿no? E individuales. Entonces, bueno, mi historia es básicamente esa. Me di a la tarea de estudiar después de Derecho un máster en estudios de género, y este fue enfocado a las mujeres en situación de violencia y los modelos de atención funcionales a mujeres en situación de violencia. Posteriormente, pues mi tema ha sido constantemente la trata, principalmente por la finalidad de explotación sexual, y esa es el área en la que yo me he especializado, y ahora mismo estoy cursando una especialidad en Derecho Penal, que es la rama en la que dije que nunca iba a estar. Bueno, ahí estamos, ¿no? Y justo el tema es darse cuenta que nos hace falta una mirada también de género en temas de derecho penal. No es solo las leyes que existen, sino cómo se aplican esas leyes, cómo se aplican los códigos, los protocolos, los reglamentos, y en la medida en que nosotras comencemos el litigio estratégico con perspectiva de género, va a ser muchísimo más fácil que las víctimas realmente se sientan apoyadas y que accedan a un tema de justicia real y sustantiva, ¿no? Que al final, pues, es un derecho. Entonces, bueno, ese es a grosso modo mi historia, lo que he hecho, y bueno, siempre he estado enfocada en el área de prevención, es como mi área favorita en la vida, y también de atención. La mejor forma de hacer prevención es partiendo del conocimiento situado. Entonces, eso es lo que no solo pienso yo, sino muchas teóricas también feministas, donde explican justo la metodología desde la perspectiva de género, la metodología feminista, que nos lleva a generar acciones afirmativas que realmente pueden ser funcionales. De nada me serviría inventarme una campaña muy maravillosa que yo crea que va a ser chiquitiguao, cuando no es algo que realmente vaya a prevenir a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, lo que hacemos, o la tarea de la que nos hemos dado justo desde la organización, es generar campañas preventivas y estrategias preventivas desde el conocimiento situado de las víctimas. Y a partir de eso, pues los materiales que se crean, que se generan, pues responden justo a realidades sociales que las mismas víctimas y o sobrevivientes pues han vivido, ¿no? Ese es a grosso modo lo que he hecho en la vida. Buenísimo, yo creo que a grosso modo, pero pues en realidad ya nos das bastante contexto de la situación, ¿no?, que se vive y de cómo hay que comenzar a abordarla, porque como tú dijiste, ¿no?, a lo mejor tú en algún momento pensaste que no te ibas a dedicar jamás al derecho penal y ahorita estás buscándolo porque así ha tenido que ser, ¿no?, porque te has ido dando cuenta de algunas cosas. A lo mejor no es tu parte favorita, pero alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y con esta perspectiva precisamente de la que tú nos estás hablando. Sí, claro, el tema ni siquiera es como, Mitzi, dedícate al litigio por siempre. Yo creo que lo que estamos viendo ahora, y por ejemplo a mí me da muchísimo gusto ver sus caritas y todo esto, porque creo que justo mi generación es generación de feministas también, que somos la transición, ¿no? Hay feministas y grupos y bandos y líneas feministas que han sido parteaguas, ¿no? Como las sufragistas, cuestiones de este tipo. Pero creo que ahora mismo nuestro feminismo, de las feministas que estamos de este lado, con esta edad y con esta experiencia, si ustedes se dan cuenta, casi todo tiene que ver con transmitir. Es decir, ya me di cuenta que no lo voy a hacer sola, ¿no? Que yo no quiero ser la única abogada que trabaje litigio estratégico con perspectiva de género. Y tampoco, porque no puedo ser abogada, perito, capacitador, o sea, y lo somos, ¿no? Las feministas que ahora estamos en red y luchando un montón y trabajando un montón, hemos hecho de todo. Y creo que nos hemos dado cuenta que no somos tan efectivas justo porque hacemos de todo, porque vemos que hay tantas áreas de oportunidad que ya no sabemos ni por dónde entrarle, y eso la verdad es que también va disminuyendo nuestra capacidad de alcance y nuestra energía, ¿no?
el tema del autocuidado lo hemos olvidado mucho. Yo creo que en temas generales las personas que son activistas, digo, yo no me considero tan activista, pero hay personas que son súper poderosas y que hacen un montón de cosas. Y la verdad es que una termina desgastada, ¿no? De la lucha diaria contra el patriarcado porque te come, o sea, te come. Entonces, justo nosotras somos, creo yo, el espacio transicional y también las sujetas que les estamos diciendo a ustedes por dónde va. O sea, a nosotras nos toca construir puentes y abrir caminos. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para que las generaciones como ustedes y las que les vienen abajo puedan saber por dónde transitar y hacia dónde. Nosotros vamos a cortarles la maleza, no vamos a abrir estos caminitos y ustedes tendrán más opciones de trabajo y también muchísima más luz, ¿no? Algo, un poco de más claridad. Entonces, no vamos a inventar nada, lo que sí es que vamos a empezar a abrir caminos, ¿no? A armar puentes justo para que las conexiones se puedan dar de la mejor manera y que ahora las jóvenes como ustedes y las personas más jóvenes que quieran integrarse a estos movimientos, pues puedan también transicionar de una manera pues mucho más humana, mucho más consolidada, que con más conciencia de autocuidado. O sea, al final, ¿quién cuida al que cuida, no? Y si no se cuida, pues entonces ya no va a poder seguir cuidando. Es bien importante. Tendríamos que tenerlo consciente y justo creo que eso es lo que está pasando ahora. Yo veo un montón de amigas que se rompen en 10,000 pedazos para intentar hacer 400 cosas y eso sí disminuye nuestra efectividad, se los aseguro, pero también les digo que se hace con todo el amor y que se hace para abrir las puertas que permitan que ustedes entren y que cuando entren se puedan dedicar de lleno a eso y va a generar un impacto mucho mayor, ¿no? Como pues dicen muchas compañeras feministas actualmente, esto ya nadie lo para y que las puertas estén abiertas para ustedes siempre, pues es el mejor regalo que nosotras nos podríamos llevar en algún momento. Entonces, bueno, pues eso es algo que también me parece muy interesante compartir. En temas de derechos humanos creo que de ahí va, o sea, nosotras nos ha tocado como visibilizar y a estas nuevas generaciones les va a tocar generar la política pública específica para esto que ahora ya es visible, ¿no? Digo, en mis tiempos, yo sé que sueno como anciana y no soy tan anciana, pero es que la cuestión tecnológica avanza de manera desmedida, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no hubiera imaginado jamás una ley Olimpia, por ejemplo, cuando yo tenía 8 años, porque, vaya, los teléfonos celulares ni siquiera tenían pantalla, ¿no? Táctil. Hay cosas que van avanzando ahora y que, insisto, nosotras somos únicamente el puente o el camino, pero ustedes son quienes van a transitarlos y ahora lo que hacemos, o sea, como con estos materiales que están haciendo ustedes, que me parece fabuloso, es decir, mira, aquí tienes toda esta gama de posibilidades. Puede ser una lucha por temas de medio ambiente, si es mujeres, hay una diversidad, ¿no? Por mujeres lesbianas, por mujeres en situación de explotación, por mujeres en situación de violencia física, mujeres en situación de aborto, o sea, muchísimos temas. El objetivo es únicamente abrir el abanico de posibilidades y a estas nuevas generaciones pues les está tocando y les va a seguir tocando irse especializando en lo que sea que quieran de toda esta gama, ¿no? Y me parece muy valioso justamente esto que dices de las transiciones y las etapas generacionales que vemos con los nuevos feminismos en México y en Latinoamérica, porque es muy notoria esta movilización de pensamiento o de ideologías desde pues el feminismo de la generación millennial y el de la generación X, que somos nosotras. Precisamente es muy interesante este parteaguas que se ha ido creando a partir de la lucha, del activismo, del acuerpamiento feminista, y es interesante cómo el feminismo poco a poco nos abre caminos y puentes en situaciones en las que quizás antes no lo veíamos necesario, como el derecho penal, pero realmente sí lo es, ¿no? Sí es necesario, y más hablando de la trata de mujeres y el trato a las víctimas. Sobre esta línea, a mí me surge la siguiente pregunta. ¿Cómo se busca o se genera la proximidad y el acercamiento de las víctimas hacia organizaciones o instituciones como Antus? ¿Y cómo es el enfoque o la perspectiva con la que se acercan a ellas y se hace el trato con ellas? Mira, el enfoque de la organización en sí, nosotras tenemos una estructura que está basada, o sea, un modelo de atención a víctimas, como sabemos que a quienes vamos a atender son mujeres y en su caso sus hijos e hijas. Nuestra base es una línea de derechos humanos, o sea, siempre será con apego a derechos humanos, y la otra es la perspectiva de género. Esto nos da la oportunidad de que cuando establecemos algún tipo de contacto con estas víctimas,
no revictimicemos, y las preguntas que haces, ¿no? Como profesional en este caso, o que hacemos nosotras, claramente van a llevar transversalizada la perspectiva de género, es decir, no le voy a dar cuentagotitas, ¿no? de preguntas que en algún momento le hagan sentir que ella es responsable de lo que pasó. Porque puedo hacer una pregunta de una forma que parezca que yo le estoy haciendo responsable de lo que pasó, o puedo hacer la misma pregunta dependiendo de la información que yo quiero obtener, dándole otro sentido, utilizando otras palabras que cambien totalmente la percepción que tiene la víctima sobre la pregunta que yo le estoy haciendo, ¿no? O sea, no es lo mismo preguntarle, ¿por qué te pegó? ¿Qué hiciste? ¿No? A preguntarle, ¿en dónde te pegó? ¿Te duele? ¿Qué pasó después? La forma de cuidar el lenguaje, de cómo voy a decir, es que ella se sienta abrazada, ¿no? Yo tampoco voy a estarle preguntando cosas mientras escribo en la computadora, porque entonces pierdo totalmente mi contacto con esa otra persona. La forma de conectar con las víctimas siempre se hace o se intenta desde la perspectiva feminista, y obviamente esto es como somos mujeres con otras mujeres, hacerlo en un tema de horizontalidad. Y esto nos abre las puertas muchísimo. No es yo soy la autoridad y yo soy bien experta y yo soy más experta que tú en lo que te pasó. Entonces, como que a mí no me cuadra tu historia. A ver, vuélvemela a decir, ¿no? O sea, yo estoy para hablar, para abrazar, para contener, para cuidar, para acompañar. Por supuesto, tengo que hacer preguntas para ir integrando también el expediente. La cuestión es ¿qué preguntas voy a hacer? ¿Cómo las voy a hacer? ¿Y cómo va a sentirse la otra persona? Entonces se hace en un plano de horizontalidad y también de sororidad. Es decir, empezamos a crear comunidad. Eres tú, soy yo, somos todas, y entonces vamos a salir de esto juntas. Y en la manera en que tú involucras a esta otra persona en vamos a salir de esto juntas, se hace un trabajo de equipo. No es yo la especialista que soy muy maravillosa, te voy a resolver la vida, porque muchas veces ese tipo de atención para víctimas también es patriarcal, compañeras, y tenemos que preguntarnos, las mismas mujeres que estamos dando atención, que estamos intentando acompañar, si lo que estamos haciendo es un acompañamiento desde la perspectiva feminista o estamos reproduciendo patrones patriarcales. Si lo que yo hago es asumir que la otra no sabe, que la otra no puede, que la otra no entiende, ¿no? Y entonces por eso yo le voy a decir dónde y cómo, bueno, entonces lo único que estoy haciendo es que reproduzco el patriarcado en un cuerpo de mujer. Lo puedo performar como mujer, pero esa es una conducta patriarcal, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decir, oye, tú eres la experta en tu vida. Yo, organización de la sociedad civil, en este caso como ANTUS, que tiene un refugio de alta seguridad para víctimas de trata por la finalidad de explotación sexual, tú eres la experta en lo que te pasó. Yo soy especialista en darte la atención que tú requieras. Y estoy aquí, pero tú y yo es que somos iguales, o sea, tú y yo somos personas, tú y yo somos mujeres y tú y yo estamos en este plano de horizontalidad. No es yo soy la autoridad y tú me vas a obedecer, al contrario, es yo soy tu acompañante, ¿qué necesitas? Yo estoy aquí para poder brindarte aquello que tú necesites, ¿no? Y entonces nuestro modelo se divide también en fases, que eso sí tiene que ver con un tema de documentación, estudio e investigación del fenómeno de la violencia sexual y de la trata por la finalidad de explotación sexual. Entonces, el primer paso o la primera fase es en este contacto que nosotras tenemos con las víctimas, que se hace después de que la autoridad competente nos las refiere, en este caso Fiscalía. Nosotras establecemos un plan de trabajo con ellas, pero en colaboración, en conjunto con la información que ellas nos están dando, ¿no? Y el primer proceso es un tema de asistencia. Y mucha gente critica muchísimo los modelos de asistencia, los modelos asistenciales, y escuchamos por todos lados decir, no, es que eso es asistencialismo, bla, bla, bla. Bueno, la explicación es, las mujeres que llegan con nosotras están totalmente desestructuradas. Sí necesitan un modelo de asistencia porque no tienen que pensar en que van a pagar la renta, qué van a comer sus hijos, quién va a cuidar a sus hijos, si los van a rescatar o no, cuánto dinero va a ser para mañana, cómo va a pagar gas, agua, luz, tiene hambre. No queremos que piense en nada de eso, queremos cubrir todas sus necesidades, ojo, necesidades, todavía no hablamos de los deseos, necesidades básicas y primarias, ¿no? Entonces,
una vez que están cubiertas esas necesidades, entonces ella tiene el tiempo que nunca ha tenido. Y por eso es tan importante que en cualquier modelo de atención a víctimas, aparte de la perspectiva de género, se haga desde un enfoque interseccional. No es lo mismo la atención que me vas a dar a mí, Mitzi, si soy una escort y que fui víctima de trata, ¿no? Que es una prostitución high class, a una mujer indígena o de una comunidad rural o marginada que estuvo en prostitución en situación de calle. Es que no es lo mismo, ¿no? Y no es lo mismo no porque no vayamos a tratar en temas de igualdad a las personas, sino que tendríamos que empezar a tejer líneas de tratamiento y de atención diferenciadas dependiendo de las características a las que estamos dándole solución, ¿no? O a las que queremos darles en algún momento solución. Entonces, este enfoque interseccional nos permite decir, oye, las mujeres que vienen así, pues sí, como toda su vida estaban pensando en cómo iban a pagar, cómo iban a llegar a la cuota, qué iban a comer sus hijos, quién los iba a cuidar, todo eso, por supuesto que no te deja pensar, no te da ni siquiera un espacio para pensar en ti, en el arte, en respirar, en meditar. Es que no hay tiempo, porque la vida es un constante de demanda. Entonces, el modelo asistencial lo que hace es decir, oye, no va a haber demanda constante para ti. A ver, respira. Esto se siente respirar, ¿no? Esto se siente no tener deudas hoy, que no te vaya a pegar hoy, no tener que esconderte. Y obviamente vienen en una situación emocional de terror. Entonces, el punto es que su nivel de estrés vaya disminuyendo, hasta que sepan que están en un lugar seguro, porque esa es otra. Este es su lugar seguro. Más que cuestión geográfica, es un espacio seguro, libre de violencia. Bueno, para eso sirve ese modelo asistencial en ese periodo de tiempo. Después que viene todo un proceso de acompañamiento y de co-construcción del propio modelo, ¿no? Es fijarnos en el sentido de vida de ellas, pero es que tú no puedes preguntarle a la usuaria cuál es su sentido de vida el día 1. Pues el día 1 te quieres morir y ya está. O sea, ni cabeza tienes para contestar preguntas existenciales si no has comido, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el enfoque interseccional. Todo el mundo dice, no, el asistencialismo es malo. Claro, todos lo decimos con la boca y la panza llena, pero si no tuviéramos que comer, pues tal vez opinaríamos diferente, ¿no? Si nuestra vida estuviera en constante peligro, tal vez opinaríamos diferente. Eso es justo el enfoque o parte del enfoque interseccional que nosotras hacemos en el primer contacto que tenemos con las usuarias, ¿no? Que si hace falta una traductora porque no maneja la lengua de español, pues entonces pedimos colaboración con una traductora para que ella se sienta lo más tranquila posible. Ahora, después de este proceso, en el acompañamiento, se sigue la misma línea. Es, bueno, ahora sí, ya comiste, ya bebiste, ya tuviste un mes como para conectar contigo, conectar con las emociones, sacar, desintoxicarte. Sale, empecemos a trabajar. Y en el proceso de acompañamiento lo que hacemos es también dividirlo por niveles y por etapas. Y en estos niveles y etapas vamos buscando que ellas recuperen, no porque hayan perdido su poder interno, sino que recuperen la confianza en el uso, goce y disfrute de ese poder propio. Y lo único que hacemos es darles un espacio y herramientas para que ellas puedan poner en práctica ese poder propio, ¿no? Como el ejercicio, la agencia que cada una de ellas tiene. Y pues la última etapa es ya la de transición. Bueno, en este proceso de acompañamiento pues también se hace un análisis sin revictimizar de cuáles fueron como los escenarios y el contexto que fungió como un caldo de cultivo para que en algún momento ellas pudieran ser victimizadas por el delito de trata. Y ojo, no es que ellas hayan sido responsables ni culpables. Es únicamente entender cuáles son los matices del fenómeno de la trata en sus vidas para que esto no vuelva a suceder. Lo que nosotras buscamos, por eso les decía que yo amo la prevención, es que ellas no regresen a entornos de prostitución forzada. Entonces, la prevención primaria es nadie entra a entornos de prostitución. Bueno, no, en este caso es trata. Entonces, la prevención primaria se basa básicamente en que todas las personas puedan tener acceso a información sobre qué es la trata de personas y cómo prevenirla. Pero es una información muy general, ¿no? Las pláticas de las escuelas, los talleres, algunos servidores públicos y servidoras públicas, etc. La prevención secundaria es una prevención focalizada que atiende a las características de las comunidades más vulnerables.
que en este caso, pues nosotras nos basamos en los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de UNODC, que nos dicen, bueno, más del 86% de las víctimas, bueno, el 86% de las víctimas son mujeres, ¿no? Tienes más del 80% de víctimas que son de tu propio país. Un tercio de la población son niños, niñas y adolescentes. Entonces, vamos haciendo estos grupitos o estas categorías y ahora sabemos que a quienes más tenemos que prevenir pues son a ciertos grupos. Pero, ojo, en esta prevención focalizada, nosotras la verdad es que justo por la perspectiva de género, sabemos que no es, bueno, vamos a prevenir a estas mujeres y a estos niños. Sí, claro, lo hacemos dependiendo de la forma de enganche más constante en esos grupos, pero lo que buscamos es que no todo se convierta en responsabilidad de la víctima potencial, sino que el posible tratante o el posible consumidor de servicios sexuales sea el que disminuya este tipo de posibilidad de conducta. No es que ellas se cuiden para no ser víctimas de trata, es que ellos entiendan que no está bien comprar servicios sexuales comerciales u objetivizar a los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, de ahí va también la prevención focalizada. Y la prevención terciaria es que quienes ya han sido víctimas de trata, principalmente por la finalidad de explotación sexual, no regresen a entornos de prostitución. Entonces, bueno, de eso va la prevención, eso es lo que hacemos aquí y de eso se trata también el modelo, que ellas tengan todo un proceso de recuperación y en la última etapa que ellas estén listas para no volver a regresar a entornos de prostitución y lo que buscamos es que también puedan acceder al ejercicio de una vida libre de violencia, ¿no? Les damos herramientas para que en el momento de que ellas quieran vincularse emocionalmente con alguna pareja, pues intenten evitar en la medida de lo posible vincularse con sujetos violentos. Es un asunto bastante serio, ¿no? A mí se me hace que es como que a Dani y a mí nos tenías así súper atentas y con muchas ganas de preguntar muchas cosas. Pero me encantaría un poquito ir hacia atrás para toda la gente que nos está escuchando y también para mí, ¿no? Esta pregunta que yo me planteaba el otro día y que yo dije, pues cuando venga Mitzi se lo voy a poder preguntar porque ella sabe todo, así. Me encantaría, como has mencionado en varias partes de este espacio, tú ves a víctimas de trata pero con fines de explotación sexual, por ejemplo. Me encantaría saber cuántos fines, cuántas modalidades de trata hay, porque la trata es algo horrible, pero pues no solamente todas las personas que son víctimas de trata van a sufrir explotación sexual necesariamente. Claro, mira, nuestra ley contempla 11 finalidades de la trata o 11 modalidades de la trata. La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata y Brindar Atención a las Víctimas de estos mismos. Ese es el título larguísimo, pero bueno, ahí están en el artículo 10, nos marca cuáles son estas finalidades de la trata más comunes. Organizaciones como la ONU puede reconocer a otras y el tema es que se van diversificando, ¿no? Pero va desde la finalidad de prostitución ajena, así se llama la explotación sexual comercial, solo que la explotación sexual comercial, por ejemplo, que utiliza la ONU, dice no es solo la prostitución ajena, sino también el desarrollo de material pornográfico con participación de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Esa es, por ejemplo, una de las variantes. Está la mendicidad forzada, está la extracción de órganos, células y tejidos, está el matrimonio servil, están la delincuencia con menores de edad, la participación de menores de edad en temas de delincuencia, que obviamente es explotación por parte de las personas que sí tienen una mayoría de edad, las adopciones con fines de lucro con esos niños y niñas, y esas son las que tengo en mente ahora mismo, pero... Sí, es que como que yo tenía la duda, porque para mí siempre trata era con fines de explotación sexual o como de o eres explotado sexualmente o eres obligado a trabajar, ¿no? Y pues básicamente como que sí, pero también, por ejemplo, tenemos una muy interesante como la de extracción de tejidos, órganos. Está gravísimo también tratar estos temas. Hay una parte muy interesante que nos interesaría platicar contigo y es que hemos hablado a lo mejor de estos temas, ¿no? De trata y como hemos mencionado, pues no se habla a como se debería hablar, no se conoce a como se debería conocer para la prevención. A mí me encantaría saber si es cierto que, por ejemplo, México tiene puntos rojos para la trata y cuáles serían estos puntos rojos y de qué va, ¿no? ¿Cómo es que se mantiene pues, este negocio? Ya que yo entiendo que en México es más una cuestión como generacional. Sí, bueno, para empezar, México ocupa el 5º lugar en trata y tráfico de personas a nivel mundial. Entonces sí, es como big deal, o sea, es un montón.
se necesita un montón de víctimas para estar en el 5º lugar a nivel mundial, ¿no? La otra es que sí tenemos identificados los focos rojos, pero nos hemos casado tanto con esas ideas que perdimos de vista otros más, ¿no? Por ejemplo, el corredor Puebla-Tlaxcala es uno de los más representativos en materia de proxenetismo o de padrotismo. La cuestión es que no es el único y, por ejemplo, en temas de puntaje, Ciudad de México está mucho más alto que el estado de Tlaxcala, ¿no? Puebla es de los principales también en este ranking y nunca ha bajado de los 10. O sea, primero estuvimos en el 3, luego en el 2, peleándonos ahí, y luego ahora estamos en el 8. O sea, la cuestión es que no va disminuyendo el tema del número de víctimas que se atienden, ¿no? A lo mejor no estamos colocadas en el número 1, pero resulta que si el año pasado fueron 10, hoy son 11, o sea, ninguno es como, ay, pues ya lo estamos erradicando. Y dijiste algo súper importante, Gaby, eso es bien interesante porque a pesar de toda la política pública que hay en materia de punibilidad en temas de delitos cometidos contra otras personas como lo es la trata, la cuestión es que no nos está funcionando, ¿no? Y todas las que estamos haciendo prevención, pues ya estamos paradas de pestañas y también decimos, ¿qué es lo que no está funcionando? Y bueno, ahora sí, lo que voy a decir es no solo a título personal, sino también con el trabajo que han documentado otras compañeras que tienen una postura abolicionista y lo que dicen es que si hay un cliente consumidor, pues esto va a seguir, ¿no? La trata es el tercer negocio ilícito más redituable alrededor del mundo. Se considera que únicamente está después del tráfico de armas y el tráfico de drogas, pero lo cierto es que ni siquiera sabemos si está después o está a la par, porque el tema es que es un delito de ocultamiento que tiene ganancias millonarias. Y bueno, ¿qué sucede o cómo es que no logramos trazar rutas exactas o rutas perfectas? Pues porque los y las tratantes también se van diversificando y también se van amoldando a las realidades actuales. La trata no es la misma hoy que hace 20 años, ¿no? La explotación es la misma, o sea, explotación es hoy, mañana y siempre. La cuestión es que los medios de enganche no son los mismos, ¿no? Ahora tenemos redes sociales y entonces la gente está enganchando a las víctimas por medio de las redes sociales. Y en mis tiempos podía ser Facebook, ¿no? Y ahora pues Facebook es justo para los millennials, pero pues los centennials aman Twitter y TikTok y Reddit y Instagram, no sé, y no me acuerdo de los demás, Snapchat, que es donde ponían los videitos que se borraban según esto, ¿no? La cuestión es que muchas de estas plataformas pues están siendo utilizadas también para reclutar algunas víctimas y la otra es que se genera material que termina en páginas de pornografía o en sitios de pedófilos o de pederastas. Y bueno, pues imagínate, México ocupa el primer lugar en difusión de pornografía con niños, niñas y adolescentes. Entonces, esto también nos debería alarmar y también es un foco rojo que no tenemos mapeado, porque lo único que hemos mapeado es cuáles son las rutas o los corredores de mayor explotación sexual comercial y creemos que tiene que ver únicamente con las mujeres que están en situación de prostitución en la calle. Pero la verdad es que no es así. Habría que pensar también en, por ejemplo, hablando únicamente de la finalidad de explotación sexual comercial. ¿Cómo se dan estos tipos de explotación sexual comercial? Porque no necesariamente me están explotando si estoy en la calle. Puede ser que yo crea que no soy explotada y también soy explotada si soy escort, ¿no? Y está muy poco visibilizado en esos niveles, porque creemos que también la trata responde a un tema de clase, y no necesariamente, más bien responde a un tema de género, porque más del 80%, de hecho el 86% de las víctimas son mujeres. ¿Quién compra estos cuerpos y estos servicios? Los varones. Entonces sí sigue siendo un tema de género. Y para quienes dicen, los hombres también son prostituidos, ¿no? Lo sabemos. Sí, o sea, no en el mismo porcentaje, si les digo, sí, claro. Y los hombres también tienen riesgos, y es que todas las personas tienen riesgos de ser víctimas, sí. Solo que si eres mujer, en México tienes 8.6 veces más probabilidades de ser victimizada por este delito que si eres... ¿Te das cuenta? Entonces, la verdad es que sí es un tema, ¿no? Sí está complicado y también está invisibilizado. La otra es que a la que más le hemos puesto atención es a la trata por la finalidad de explotación sexual y por lo tanto también se refleja en los números, pero es que poco buscamos en temas de explotación doméstica, por ejemplo.
¿Qué pasa con estas chicas que vienen de comunidades rurales, que se las traen con engaños y que las tienen trabajando en algunas casas únicamente por comida y un lugar de vivir? O sea, ¿qué pasa con el tema del jornalerismo? Donde decimos, no, pues es que la gran mayoría de las víctimas en jornalerismo son varones, claro, y los que se van con su familia y las tienen ahí y tienen que hacer trabajo comunitario gratuito, no pagado, es que esas ni aparecen porque con ellas no se hizo el trato. Una vez más, por eso es tan importante el enfoque interseccional. Pues no, porque en las comunidades así o en los contextos como este se hace el trato con los varones, pero eso no quiere decir que las mujeres no están siendo, es que ahí ni siquiera las vemos, o sea, es bastante más grave, ¿no? Y bueno, pues es que la explotación en estos tiempos pues tiene cara de mujer. Por eso es que necesitamos que se comience a mirar desde otras aristas la trata por cualquier finalidad, ¿no? En mendicidad forzada, a quienes vemos constantemente pidiendo dinero en los cruceros. Generalmente vemos a mujeres con niños atados al cuerpo, niños o niñas pidiendo dinero, o los niños pidiendo dinero. Entonces, una vez más, habría que checar y habría que mirar desde las gafas, ¿no?, moradas, qué está sucediendo con el fenómeno de la trata de personas y cómo lo estamos atendiendo, cómo lo estamos viviendo, cómo lo estamos traduciendo a nuestras realidades también. Y a mí me pareció súper importante justo lo que decías, Gaby. O sea, no es la única forma, la explotación sexual comercial, sin embargo, es la que más aparece. Más del 70% de la explotación en México tiene tintes de sexual, ¿no? Entonces, bueno, pues es la que más se ha documentado, pero no quiere decir que sea la única. Es muy valioso esto que dices, Mitzi, porque entender el contexto de la trata o entender el contexto de la prostitución y de la pornografía muchas veces nos lleva o pensamos que nos lleva a caminos diferentes, pero en realidad todos están conectados, ¿no? Porque, o sea, al final, dentro de esta cultura altamente consumista y altamente capitalista, que lo único que hace es objetivizar a las mujeres, los fines pueden parecer diferentes, pero terminan siendo los mismos, ¿no? Me surge también una pregunta que va alrededor de esto. Bueno, son dos y están más o menos relacionadas. La primera es, ¿hay algún tipo de prostitución que no pase por las redes de la trata de personas? Y la segunda es, como que últimamente ha surgido esta parte de la pornografía feminista, ¿no? Haciendo alusión a que la pornografía tradicional obviamente fomenta la cultura de la violación, la cultura de la objetivización de la mujer, pero realmente la pornografía feminista sí existe o simplemente es como disfrazar este espectro como de dominación hacia el cuerpo de las mujeres, hacia nuestros cuerpos, y cómo por ejemplo, la pornografía o la prostitución que se ha visto normalizada o que muchas veces la hemos normalizado como un trabajo que se quiere hacer por voluntad. ¿Cómo se ha ido formando este concepto de la prostitución voluntaria, por así decirlo? Híjole, esta es una pregunta preciosa que eso sí la voy a contestar muy a título personal. Por ejemplo, Antus tiene, se los decía en un principio, una postura que responde a lineamientos de derechos humanos, ¿no? Entonces no es abolicionista, no es prohibicionista, no es reglamentarista, es pro derechos humanos. En los últimos tiempos hemos visto justo como estas luchas entre estos feminismos, ¿no? Desde el feminismo abolicionista y el reglamentarista, que son los sistemas más constantes, y bueno, el prohibicionista que está bien cañón. Yo creo que eso ni siquiera entraría en feminismo, ¿no? El sistema prohibicionista, pero bueno. Hay un libro maravilloso de Ana de Miguel que justo dice, bueno, es que no toda la que se ponga la etiqueta feminista y que se lo cuelgue quiere decir que es feminista, ¿no? Ni toda la ideología, ni toda la política pública, ni todo, o sea, no porque yo sea mujer y diga esto es súper feminista, tiene que ser feminista. Si bien es cierto que no hay un feministómetro y no puedo decir, es que esto es más feminista que el otro, es que hay cosas que son feministas y otras que no son, aunque yo sea mujer y diga que eso es muy feminista. O sea, si lo que está pidiendo es un tema de subordinación, pues es que por donde le busques no es muy feminista, ¿no? Entonces, por eso decía que el prohibicionismo no me parece feminista, pero bueno. Entonces, enfoquémonos en las otras dos esferas. Mi postura personal, que comentaba hace un momento, Antus es derechos humanos, Mitzi es abolicionista, ¿no? Mi postura es abolicionista, soy feminista, radical, abolicionista, y para mí no hay otra, ¿no? Y justo el argumento de esta postura tiene que ver con que lo he visto directamente en la atención a víctimas, ¿no? De trata, que muchas de ellas, por supuesto, decían, oye, es que este es un trabajo voluntario,
y ellas han pasado por un proceso de manipulación terrible. Por eso les decía, la trata de hoy no es lo mismo, el enganche y las formas no son las mismas que hace 50 años, ¿no? Entonces, bueno, ahora el patriarcado nos ha vendido esta idea de, pues, ¿por qué no? Si eres una mujer liberada, la sexualidad es lo de hoy, es que el comercio sexual está padrísimo. Es más, esto tendría que ser casi gratuito. Send nudes, ¿no? Que está súper de moda esto del send nudes, mándame el pack. Y de amigos, o sea, ya ni siquiera pagado, ¿no? De amigos. ¿Cuál es el objetivo? ¿El objetivo de mandar nudes es mi gozo de mujer? No, es el gozo de alguien más, ¿no? Es para beneficio de cubrir necesidades, expectativas y deseos de un otro. Entonces, eso no es muy feminista, o sea, porque no va a ser mi deseo sexual el que esté siendo satisfecho, sino el de un otro que es el que está diciendo send nudes. Ahora, es solo un puntito de todo lo que engloba esta cuestión pues, patriarcal en el sistema prostituyente. Entonces, ahora, Ana de Miguel nos da un recorrido. Les recomiendo ese libro, por favor, léanlo, se llama Neoliberalismo Sexual, está increíble, y justo dice, bueno, es que este sistema prostituyente es un sistema patriarcal y en algún momento, ahora sí que divide y vencerás, ¿no? El feminismo era uno y de repente dijeron, oye, pero pues no, es que mira, las trabajadoras sexuales, porque ya no les vamos a llamar prostitutas porque eso no es digno, ¿no? No habla de un trabajo digno. Hay que reconocer la prostitución como un trabajo digno, ¿no? Y entonces somos Holanda y decimos, sí, hay que reconocer la prostitución como un trabajo, es el sistema reglamentarista, y entonces no van a ser víctimas de trata porque ellas van a ser como freelance. Es como cualquier otra persona que se dedique a trabajar con otro órgano de su cuerpo porque es exactamente lo mismo. La cuestión es, la sexualidad sí tiene una finalidad. El ejercicio de la sexualidad tiene una finalidad que es el placer, ¿no? O uno tiene sexo para estar chillando, pues no. O sea, el objetivo de la sexualidad sí es el placer. Y entonces ahora lo que hago es lucrar con ese placer. No es como cualquier otro trabajo entonces, porque mi trabajo, el objetivo de mi trabajo no es generar placer, ¿no? O sea, son otros mecanismos, son otras cosas, son otros objetivos. Entonces, si yo soy, porque aparte Ana de Miguel, le digo, lo dice muy bonito, lo que yo estoy diciendo son cosas en bruto, ella lo dice precioso, pero bueno. Justo lo que dice es ponerle utilizar eufemismos como trabajo sexual para decir que esto redignifica a esas mujeres. La cuestión es que pues no lo hace, lo que hace es esconder las violencias patriarcales en las que viven, pero la verdad es que tampoco redignifica nada, ¿no? Las condiciones que el reglamentarismo persigue, la verdad es que no mejoran en sí, porque ellas siguen teniendo que pagar por el cuarto, o entonces tendrá que ser en su piso, o en su casa, lubricante, Es que eso es como su pack de trabajo, o su box de trabajo, ¿no? Sale. Entonces, nada más preguntamos, ¿no? ¿Quién va a consumir esos servicios? Porque si decimos que es un trabajo, los trabajos son para todas las personas, pero en el tema de la actividad sexual o del comercio sexual, quienes se prostituyen son ellas y quienes compran son ellos. Una vez más, decimos, no, pero es que también hay muchos hombres. Bueno, hay muchas mujeres trans. Eso sí, y una vez más, ¿son los cuerpos de quiénes? Pues de ellas, ¿no? Si ahí están contando los hombres, híjole. Y los hombres que se prostituyen, hay algo también súper importante que tiene que ver justo con esta respuesta al patriarcado, ¿no? Hay un montón de mujeres, ¿no? Pensemos en las casas de citas. Tienes un montón de mujeres desnudas, lo que ves son cuerpos desnudos donde llega un él y decide con quién se va a acostar. Tenga deseos o no la mujer, porque es su trabajo, esa es su chamba. Y aunque mucho del discurso reglamentarista es no, tú pones tus reglas, tú decides quién, cómo, cuándo y dónde y y tú podrías hacer otra cosa, pero eliges la prostitución porque para eso naciste y eso te gusta. La verdad es que yo creo que habría que cuestionarlo un poco. Y entonces, también, insisto, una vez más, hablamos de un grupo privilegiado. Porque ¿quiénes son esas mujeres que sí podrían decidir mis reglas, con quien yo quiera, si me gustas, como yo quiera? Y otra, una vez más, aunque fuera así, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Mi sexualidad? ¿Mi placer sexual? No. Aunque yo ponga mis reglas y aunque yo diga con quién, el que está pagando por un servicio
que es que yo le dé placer a él. Eso es violencia patriarcal. O sea, aunque hablemos de una prostitución ultrafeminista, el que yo le esté dando placer a él, a un otro, y mi trabajo, el objetivo de mi trabajo, o sea, el placer del otro, pues me vuelve a dejar así, por dinero, claro está. Pero ¿qué pasa? Pues que vivimos en un sistema capitalista neoliberal y entonces nos vende esta idea de, es en la época de la liberación, y entonces, digo, las mujeres podrían ser millonarias si quisieran. Entonces todas seamos prostitutas para ser millonarias. Y si es un trabajo como cualquier otro, ¿cuál va a ser la escuela? Podríamos estudiar una licenciatura en prostitución o la carrera técnica en prostitución, o ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Así como hay técnicas de venta, pues técnicas de posiciones sexuales, o sea, no lo sé, ¿no? Entonces, si es un trabajo como cualquier otro, mandemos a nuestras hijas, ¿no? Y a nuestras hermanas y a nuestras compañeras para que se preparen para ese trabajo que viene. ¿Lo vamos a hacer? No, porque solo es un discurso que quiere legitimar que es un trabajo como cualquier otro, cuando en realidad no lo es. Es que no lo es, aunque queramos verlo así. ¿Qué ha sucedido? Que este grupo de feministas, apoyadas por el sistema patriarcal y el sistema capital, lo que dice es que las que somos abolicionistas porque somos puritanas, porque somos doble moralistas, porque queremos restringir sus cuerpos, y es todo lo contrario. No tiene que ver con ser puritanas, es solo intentar dilucidar cuál es el objetivo del comercio sexual. ¿Quiénes se van a prostituir? ¿Porque se van a prostituir ellos? No, se van a seguir prostituyendo ellas para el placer de ellos, ¿no? Cuando dicen, sí hay hombres en la prostitución, sí, hombres, sí hay, son los mínimos. Y para las mujeres es muy difícil acceder a esos cuerpos, porque en este mismo ejemplo que les pongo de la casa de citas, donde hay un montón de mujeres desnudas y un hombre elige quién es la que le va a dar placer, cuando el tema son mujeres, si nosotros vemos, si a cualquiera de nosotras que estamos aquí, ¿no? Nos dijeran, oye, vamos a tener aquí un grupo de hombres que están desnudos, y están trabajando. No te desean ni poquito, pero bueno, están para tu placer. ¿Pagaríamos por ellos? No, o sea, es como, güey, ¿por qué voy a estar con un güey que le doy repele? Mira, hay muchas cosas más, ¿no? Por ejemplo, ese es un muy buen dato también. Las mujeres podemos tener muchos más juguetes sexuales que los varones. ¿Por qué? Porque las mujeres sí tenemos la conciencia, del propio cuerpo y de la autocomplacencia, y las abolicionistas en ningún momento decimos, no, la autocomplacencia. O sea, no somos moralistas. Lo que decimos es, no está padre apropiarte a partir del poder económico de la sexualidad de otra, en este caso de una otra, ¿no? De otra persona. Es que no está bien porque justo eso es perpetuar el sistema patriarcal. Ahora, la discusión está fuerte, ¿no? Y una vez más, tampoco estamos peleadas con las reglamentaristas, ¿no? Yo creo que las abolicionistas lo único que queremos es como... Sabemos que las reglamentaristas también están en contra de la trata. La cuestión es que el modelo reglamentarista en Holanda solo incrementó en un 600% la trata. Y el modelo abolicionista en Noruega lo disminuyó a un 0.8, ¿no? De hecho, muchos estadísticos dicen que a 0. ¿Qué sucedió? Bueno, que en el modelo nórdico, pues la prostitución alrededor sí se recrudeció y las condiciones en que las mujeres se prostituían eran mucho peores. Pero el sistema abolicionista lo que dice es, oye, nadie tendría que prostituirse y a quien voy a castigar es al que consume por esta simetría de poder, porque el que consume puede comprar y esta no tiene otro medio de subsistencia. Por lo tanto, ni modo que castigue a esta. Castigo a este. Y a esta le doy un montón de posibilidades para elegir qué es lo que quiere hacer, ¿no? Para tener un plan de vida distinto, para insertarse en la sociedad de una manera saludable, etc. Aún así, el discurso actual sigue legitimando que por qué van a hacer otra cosa, si ellas lo que quieren es prostituirse. Bueno, es lógico que sí, eso es lo que he hecho desde los 13, porque muchos de la prostitución voluntaria inician desde muy jóvenes. Y ojo, hago esto en voluntaria porque la cuestión es, entran a los servicios sexuales comerciales porque no tienen otra, porque en un trabajo de 16 horas les pagan 100 pesos al día, ¿no? Entonces no es porque quiera, es porque el Estado tampoco me está dando la posibilidad o la sociedad de cubrir mis necesidades con los sueldos que se ofrecen. Pero esa es una violencia estructural, no es voluntad, ¿no? Hay que ser bien claras y hay que llamar las cosas como son. No es voluntario. Pero bueno,
justo respondiendo a esta pregunta, pues es el porno feminista, por ejemplo. Habría que checar a qué le ponemos la etiqueta de feminista, ¿no? No digo que no lo haya, de seguro debe existir, sobre todo si yo puedo ver esto, horizontalidad y no asimetría de poder. Y qué padre, y qué rico, y quienes participen, y la voluntad, y lo que quieran. La cuestión es, ¿se me haría bien complicado ver porno feminista con parejas heterosexuales, por ejemplo? Pues porque no tenemos esta horizontalidad. Me lo cuestiono, pero no lo he visto, la verdad, yo no lo he visto, no he visto algo así aún. Y con temas de prostitución voluntaria, pues habría que pensarse una vez más si esta voluntad, yo creo que sí debe haber casos de mujeres que quieran, aún con todas las posibilidades, dedicarse a la prostitución, creo que sí, que debemos respetarlas, por supuesto. El sistema abolicionista no habla de castigarlas a ellas, habla de castigar a los clientes. La cuestión es que son las menos, ¿no? Yo llevo años trabajando aquí y la cuestión es que lo único que he podido ver es que las cifras se incrementan, las mujeres son cada vez más captadas, más jóvenes e iniciando en los servicios sexuales comerciales mucho más jóvenes, y que todas, excepto 2 de todas las que han pasado por el refugio, todas han dicho que es prostitución por elección, todas. Una víctima tarda más o menos en darse cuenta de que es víctima de entre 3 a 6 meses, no antes. Antes piensan que ellas lo eligieron. Y una vez que ellas van articulando su discurso, que se van replanteando, que tienen este tiempo, les decía, si a ti te agitan la cabeza y te dicen, toma una decisión, ahorita, ya, nunca sabes ni por dónde salió y después dices, pero es que yo dije que sí. Sí, pero era un momento en donde no estabas apta para tomar ninguna decisión. Así las trabajan los padrotes, ¿no? No les dan tiempo de pensar, de eso se trata, que no tengan tiempo de pensar, ni de pedir ayuda, ni de decidir, sino que las conducen a que ellas tomen una elección libre de lo que ellos realmente quieren que ellas hagan. Y pues mucho de este trabajo está vinculado con el amor romántico, un amor patriarcal, que lo único que hace pues es drenarlas, ¿no? Tanto emocional como físicamente y económicamente. Entonces, bueno, si hay una prostitución por elección, habría que checar de qué va, cómo va, en qué país, porque esto es México, ¿no? También hay que tenerlo muy claro. Ubicar cuál es la realidad de estas mujeres que están entrando a los servicios sexuales comerciales y pues poder identificar si realmente hay una voluntad. No porque las mujeres no tengan agencia de decisión, sino porque muchas veces están siendo manipuladas y así es como ingresan a los servicios sexuales comerciales. Y seguramente, insisto, sí hay mujeres que voluntariamente puedan acceder a la prostitución, pero es una cantidad mínima y aunque así fuera, desde mi perspectiva abolicionista, la cuestión es que siguen perpetuando pues, dinámicas económicas hegemónicas patriarcales. Claro. Bueno, a mí me deja sin palabras, ¿no? Es un buen ejercicio de conciencia y sobre todo, pues, de querer quitar desde raíces toda esta situación que viene oprimiendo a mucha gente, ¿no? Se nos está como acabando el tiempo, pero yo no me quiero ir sin que me digas qué podemos hacer o qué nos toca hacer a nosotros como sociedad para empezar a hablar estos temas, ¿no? Y luego ir erradicando este problema, porque yo entiendo que es un problema que envuelve a muchas personas, es una cadena gigante, ¿no? Y que a veces no nos damos cuenta que somos parte del problema, pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué nos aconsejas hacer a nosotros como sociedad para que esta forma de esclavitud no exista? Híjole, yo creo que lo primero es conocer los siguientes, involucrarnos, ¿no? Muchas veces lo que hacemos es cerrar los ojos y no mirar, o incluso nos es más fácil, yo lo he visto no solo con la explotación sexual, voy a poner por ejemplo el caso de la mendicidad forzada, nos es más fácil dar una moneda y cerrar mi vidrio y que no me vuelva a pedir nada, que darle información, que preguntarle si está bien, qué necesita, ¿no? Como que la forma justo de socializar se ha vuelto cada vez más superflua o más superficial. También nuestro nivel o profundidad de involucramiento es menor. Entonces, yo sí creo que la única forma de terminar con la trata es terminar con el consumo. Y les voy a poner estos 3 ejemplos, ¿no? Si es en temas de servicios sexuales comerciales, la cuestión es
pues dejemos de consumir servicios sexuales comerciales. Esa es la mejor forma, ¿no? Aunque digamos, no, pero ella se ve que es bien feliz, ella me dijo que está ahí porque quiere, le encanta porque nació para eso, le gusta la vida fácil, etcétera. Quitémonos las telarañas de prejuicios y empecemos a repensarnos realmente que están ahí. Muchas de ellas están amenazadas y obviamente no se van a poner a llorar porque saben que la consecuencia es que maten a su familia, que la maten a ella, que no pueda ver a sus hijos. Por supuesto que van a sonreír y van a decir que son las más felices y que les encanta lo que hacen. Es una cuestión básica de autocuidado y autoconservación. 2, cada vez que nosotras consumimos, por ejemplo, una prenda de ropa, tendríamos que preguntarnos, oye, ¿por qué esta blusa es tan barata? Si tan solo un pedazo de tela cuesta tanto, ¿por qué esta blusa cuesta 15 pesos? Bueno, pues también tengo que pensarme si es libre de explotación y muchas veces no lo hacemos, el consumo no es consciente. Entonces yo creo que en temas, por ejemplo, de ropa, de artículos comestibles, sí tendríamos que tener en mente esta conciencia de lo que estoy consumiendo, de cuánto cuesta, cómo lo estoy consumiendo, a quién se lo estoy comprando, ¿no? Si yo le compro una transnacional que sé que explota a otras personas, pues estoy contribuyendo a este tipo de mercado. Esa para mí es como nuestro paso número 1 en temas de ir erradicando. Una vez más, no le dejemos la chamba a la víctima, ¿no? No le aventemos la pelota y digamos, oye, víctima potencial, ponte lista y no seas víctima. O sea, oye, como no está padre, yo me voy a deconstruir, yo voy a empezar a pensar y en lugar de comprarle pepinos a Walmart, se los voy a comprar al mercado o a fulanita. Yo, en lugar de comprar ropa en Zara, voy a comprar hecho en México, a quien lo está produciendo. Y en lugar de decirle, no, te doy tanto, pues le voy a dar lo que es justo. O sea, tiene que entrar también una conciencia de economía solidaria, ¿no? Y obvio, para mí, en casos de explotación sexual comercial, pues no hay negociación ni consumo responsable. Para mí el tema sería, no dejemos de consumir servicios sexuales comerciales, ¿no? Mitzi, para nosotras tener a mujeres como tú en Más Voz es verdaderamente un gran honor y nos llena de mucho orgullo, porque de alguna forma nos recuerda que se puede hacer un gran trabajo en materia de derechos humanos, en la lucha por condiciones asequibles para todas y todos, en un espacio donde se nos reconozca como seres humanas y seres humanos. Creemos que los cambios son posibles y tu trayectoria nos enseña eso precisamente, que se puede trabajar desde nuestra trinchera poniéndonos objetivos y que estos mismos objetivos nos pueden ayudarnos a nosotros para darnos cuenta y ayudar a más personas, ¿no? Te agradecemos profundamente tu participación el día de hoy, que de verdad ha sido muy valiosa para nosotras, para las personas que nos escuchan y pues esperamos tenerte más pronto por aquí. Claro, chicas, qué gusto, qué placer pues verlas y ojalá que este proyecto no pare y que pues llegue a todas las personas que tienen que llegar. Muchas gracias, Mitzi. Bueno, pues este programa llega a su fin, pero no nos queremos ir sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales para poder seguir en contacto con ustedes, para que puedan unirse a esta conversación y que podamos hacer crecer aún más esta familia. Asimismo, estaremos compartiendo las redes sociales de nuestros invitados. No olviden que pueden contactarnos para decirnos a quién les gustaría que invitáramos o qué les gustaría que preguntáramos o además qué temas les gustaría que tratáramos. En Instagram y Twitter nos pueden encontrar como @MásVozPodcast y en Facebook como Más Voz. Pues un placer estar con ustedes en este episodio y nos escuchamos el próximo jueves. Más Voz Podcast. Escúchanos cada jueves a través de Spotify, Apple Music y YouTube. Más Voz Podcast, donde tu voz es escuchada. Muchas gracias y hasta la próxima.